Buenas tardes, profesora. Voy a hablar sobre las técnicas de entrevista, la entrevista psicológica, que tiene 3 ejes, que es diagnosticar, investigar y que tiene un fin terapéutico. La entrevista como herramienta nos entrega la observación, la información consciente, inconsciente del sujeto, y también a través de esto, de la entrevista, tenemos la interacción comunicativa. La exploración se hace a través de los cuestionarios y entrevistas, ¿sí? La entrevista tiene 3 fases, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Al inicio se produce el primer encuadre, donde vamos a ponernos de acuerdo con este sujeto de atención en los horarios, en el contexto y los honorarios, ¿sí? Y el saludo cordial, afectuoso, porque este va a ser nuestro primer encuentro con este sujeto de atención que no conocemos. El desarrollo, como dice Flecher, es el campo psicológico, que dura mucho más tiempo, donde a través de esta comunicación verbal y no verbal, donde debemos establecer un buen rapport para tener la confianza con este sujeto de atención que nos va a empezar a entregar toda esa información que nosotros queremos saber y que vamos a poder saber cómo está funcionando este sujeto para ayudarle en su problemática, ¿sí? Los ruidos, su posición física, sus manos, sus ojos, su boca, su cuerpo entero nos va a decir cómo él está funcionando, esta comunicación no verbal. También tenemos que hablar de la entrevista que es el cierre que tiene que ser también como un último encuadre, donde también vamos a hablar con este sujeto cómo se sintió, si tiene alguna pregunta que hacer, si se nos ha olvidado algo que quiere agregar y ponernos de acuerdo para nuestros próximos encuentros en el lugar donde nos vamos a encontrar, la hora y también hablar de los honorarios, ¿sí? También se tiene que agregar que la entrevista no es algo cotidiano, algo que nosotros lo podamos hacer en cualquier momento. La entrevista tiene bases teóricas y que estas bases teóricas ayudan a los profesionales de las ciencias sociales a poder aplicarla, que a través de ella podemos obtener información de cómo funciona el sujeto de atención, de su vida diaria, de su vida cotidiana, desde su nacimiento, pasando por todos los ciclos vitales. Dentro de lo que tiene que ver con las bases teóricas de la entrevista, tenemos el modelo psicodinámico, que tiene que ver con la psiquis del sujeto. Tenemos también el modelo cognitivo-conductual, que se relaciona con las conductas del sujeto. Tenemos el modelo humanista, que tiene que ver con el ser del ser humano. También tenemos 3 tipos de entrevistas, que tienen que ver con la entrevista estructurada, una entrevista que vendría siendo la entrevista cerrada, una entrevista abierta y una entrevista semiestructurada. La entrevista abierta tiene que ver con que este sujeto de atención puede hablar libremente, nos cuenta su problemática libremente, siempre nosotros guiándola, donde el profesional muestra todos sus conocimientos. Después tendríamos la entrevista cerrada, donde las preguntas son cerradas y las respuestas son cerradas y también tienen una pauta a seguir, que las respuestas tendrían que ser sí, no. Y después tendríamos la entrevista semiestructurada, que es la más adecuada para las profesiones de las ciencias sociales. Tenemos distintos tipos de entrevistas, que pueden ser la entrevista forense, ¿sí? La entrevista vocacional, la entrevista laboral, donde se entrevista a las personas, donde se les da a conocer el tipo de organización donde viven, ¿sí? Todas estas entrevistas tienen un objetivo que es distinto,
¿sí? Y que dar a conocer distintas maneras de guiar esta entrevista. Este sería mi video, profesora. Muchas gracias.